Bueno, ante todo, extenderles una cordial bienvenida y un cordial saludo, estimados oyentes. En esta ocasión vamos a realizar la exposición de primera unidad del curso de supervisión de proyectos, al cual hemos denominado Aplicación de penalidades para un contratista. Resaltar que el curso está a cargo del ingeniero Luis Alonso Saavedra Guzmán y que los alumnos que presentamos este trabajo somos Reiner Soroy Guamán y mi persona, Sergio Eduardo Sánchez Rodas. Pues empecemos. Primeramente vamos a determinar la información del proyecto. El proyecto que hemos considerado lleva por nombre Creación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de biodigestores de la localidad de Golap, distrito Colcamar, Luya, Amazonas. Pues en la localidad mencionada no se cuenta con un sistema de evacuación de aguas servidas adecuado. El presente es insuficiente. Igual se tienen también un sistema de agua potable que es deficiente y se presenta una falta de colectores principales para las evacuaciones de lluvia. Frente a esto, ¿qué se va a hacer? ¿En qué consiste el proyecto? Digámoslo así. Pues el proyecto consiste en lo siguiente, Primero, efectuar los trabajos de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable. ¿A través de qué? ¿Qué vamos a construir? Pues vamos a construir letrinas e instalación de sistema de biodigestores en la localidad. Antecedentes. Vamos a ver penalidades, de acuerdo a este proyecto. Los antecedentes. Vamos a ver que mediante el informe número 2258 del 2019, de fecha 5 de noviembre del 2019, se emiten entonces los términos de referencia para la contratación de la ejecución de dicha obra, Luego, mediante constancia número 041-2019, de fecha 8 de noviembre de 2019, 3 días después, se emite la constancia de previsión presupuestal por el monto de 194.186,78 soles. Luego, mediante acta de apertura, de evaluación de las ofertas y calificación de las obras, pues el comité de selección dan por aprobado los resultados de la evaluación de las ofertas, de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección. Luego, mediante formato de número 22, igual la misma fecha, de fecha 5 de febrero del 2020, se otorga la buena pro, El comité de selección del procedimiento de selección, dicho sea de paso, otorga la buena pro ¿a quién? Al postor Consorcio Ejecutor GOLAC, integrado por Conlab SRL y Sincon EIRL, por el monto adjudicado ascendiente a 1.474.689,05 soles. Esto pues fuera del IGB, Luego, el siguiente antecedente nos dice que mediante la carta número 024 del 2020, que se dio el 20 de febrero del 2020, pues se emite, nos dice, el expediente del proceso de selección adjudicada al postor, por el monto ya mencionado. Luego, mediante la carta número 003 del 2020, con fecha 3 de marzo del 2020, pues ahora se da el pronunciamiento, del representante legal del consorcio ejecutor integrado, del consorcio ejecutor GOLAP, ya sabemos por quién está integrado, pues presenta la documentación, para el perfeccionamiento del contrato de selección. Ojo, acá tenemos que tener en cuenta algo. Si nos damos cuenta, se emite el expediente de proceso de selección el 20 de febrero de 2020. Y pues los documentos para el perfeccionamiento del contrato, en el segundo antecedente que vemos acá, pues se los presenta el consorcio GOLAC, pero el 3 de marzo del 2020. Vamos a ver la diferencia, son 11, 12, 13, 14 días, 14 días. Eso vamos a tenerlo un momento en mente para más adelante determinar algo. Bueno, siguiendo con los antecedentes, mediante el informe que podemos ver ahí, el 36 del 2020, de fecha 5 de marzo del 2020, remite las observaciones formuladas para la documentación presentada por el consorcio que presentó anteriormente, en el anterior antecedente. Acá se dan las observaciones. Luego, mediante carta número 155 del 2020,
un día después, ¿no? De fecha 6 de marzo del 2020, pues el director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio notifica, ¿no? En este caso, notifica al consorcio ejecutor GOLAP, y pues podemos apreciar ahí que está en negrita que él tiene un plazo perentorio de 3 días hábiles pues para responder a las observaciones que se le han hecho llegar, ¿no? Observemos que se notifica el día 6 de marzo. ¿Cuándo responde este consorcio? Acá lo podemos ver, ¿no? Que mediante la carta número 05 del 2020, con fecha 12 de marzo del 2020. Del 6 al 12, 6 días, ¿no? ¿Cuántos días tenía? 3. Creo que por ahí podemos ir identificando la penalidad más o menos, ¿no? Nos dice que el 12 de marzo, pues recién el representante legal del consorcio que ganó la buena pro cumple con presentar pues la subsanación de las observaciones, ¿no? Luego, bueno, sigue con el proceso mediante informe número 024 del 2020, un día después nada más, el especialista de contrataciones de la entidad, ¿no? Nos dice o emite, dice que los documentos presentados por el consorcio ejecutor GOLAP fueron presentados pues fuera del plazo establecido, de hecho, ¿no? 3 días después. Y además no se cumplió o no se presentaron los mencionados, no se cumplió, bueno, con la presentación o no se presentó, ¿no? Los documentos. Luego, mediante informe número 044 del 2020, de fecha 12 de marzo del 2020, nos dice que la representante del órgano encargado de las contrataciones, del ente que dirige al director de la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del ente regional, emite un informe técnico, ¿no? En el cual pues se adjunta y se nos dice en resumen que el consorcio, uno de los componentes del consorcio, lo vamos a ver por acá, con LAP, que tiene el RUC que se muestra, pues ha presentado, nos dice, documentos falsos, ¿no? Ha presentado un documento falso y esto agrava más la situación del consorcio. Ojo, no es el consorcio, sino uno de los componentes. Vimos que tenía dos empresas que componían este consorcio, ¿no? Pues una de las dos, que es CONLAP, ha presentado documentos falsos. Esos han sido, bueno, hasta ahora los antecedentes que hemos presentado. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la base legal. Vamos a mencionarlo nomás y en el análisis legal vamos a analizarlo, ¿no? Bueno, vamos a usar el literal B del numeral 50.1 del artículo 50, infracciones y sanciones administrativas, de la ley número 30.22.5, que es la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Modificada por el decreto legislativo número 1444. Además, los siguientes artículos que se presentan todos son del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? El cual es aprobado por decreto supremo número 344/2018, ¿no? Vamos a usar el artículo 63, el 64.1, el 136.3, el 139.1, los ítems A y C del artículo 141, el artículo 162 y el artículo 163. Bueno, esa es la base legal que hemos manejado para justificar pues la penalidad que vemos que se va a aplicar. Análisis legal. Mencionemos primeramente el artículo 136, este es del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. ¿Qué nos dice básicamente? Nos dice que después que la buena pro ha sido consentida, que vemos por los antecedentes que ya ha sido consentida, hay una obligación mutua entre la entidad y el contratista pues de suscribir el contrato, ¿no? En este caso, vamos a ver que la entidad ha cumplido, pero el contratista no, ¿verdad? Del mismo modo, bueno, en el ítem A del artículo 141, el cual lleva por nombre plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato, este es del reglamento también de la ley del decreto supremo número 344, ¿no? Del 2018, establece, ¿qué nos dice esto? Que después de consentida la buena pro, ¿cuál es el plazo que tiene el contratista para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato? Son 8 días. ¿Se acuerdan que les dije anteriormente que contáramos los días y eran 14 días? Pues vemos que ahí ha incumplido, ¿no? El contratista. Por su parte, en el ítem C del artículo 141, anteriormente,
Ojo, vimos el ítem A en el que nos dice que son 8 días. Ahora, en el ítem C, ¿qué nos dice? Igual es del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que la mencionada acción, o sea, el que se ha retardado en el plazo, ¿no? Que no ha presentado en el plazo que debería ser, afirma que amerita la penalidad de la pérdida automática de la buena pro, ¿no? Estas disposiciones que hemos mencionado, en concordancia con el artículo 139, igual del reglamento, hemos dicho que todos los artículos, todos los que vamos a ver en estos momentos, son del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 344-2018. Hay uno que hemos usado de la ley en sí, que ya yo se los voy a mencionar, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice este artículo 139? Que se obliga el contratista, está obligado, el contratista beneficiado con la buena pro, pues está obligado a presentar la documentación referida por las bases, ¿no? A fin de viabilizar el proyecto, siendo su responsabilidad pues garantizar que la documentación se encuentre conforme, ¿no? Bueno, hasta acá ¿qué podríamos ir diciendo? Que la infracción consiste en el no perfeccionamiento del contrato, ojo, pero no solo va ahí, sino que tiene motivos, ¿no? No solo es por falta de suscripción del documento que lo contiene, sino uno, que fueron presentados fuera de tiempo, ¿no? Y también hay una falta de realización de actos, ¿no? Que proceden al perfeccionamiento. Siguiendo, el artículo 63, este también es del reglamento, nos dice que el otorgamiento de la buena pro es publicado por el comité de selección a través del SEACE, ¿no? En este caso nos hemos cerciorado pues de que sí, la entidad sí lo ha realizado, ¿no? O sea, la entidad no está fuera de tiempo ni incumpliendo con algo, ¿no? Igual en el artículo 64 nos habla que ante la existencia pues de dos o más postores, el consentimiento de la buena pro se produce, nos dice 8 días después de la notificación del otorgamiento, que nos hemos cerciorado que también la entidad lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahora sí, este decreto que vamos a ver, el literal B del numeral 50.1, el artículo 50, que se llama infracciones y sanciones administrativas, este sí es de la ley, no es del reglamento, sino es de la ley en sí, ¿no? De la ley número 3022.5, de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por decreto legislativo número 1444, ¿no? De acuerdo a esto, ¿qué nos dice? Que el Tribunal de Contrataciones del Estado pues aplicará, ¿no?, una sanción al contratista por incumplimiento injustificado en su obligación de perfeccionar el contrato, ¿no? Que es lo que se ha dado en este caso, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo el análisis que hemos hecho, ¿qué podríamos decir? Hasta ahí fue el análisis legal, ¿no? ¿Cómo podríamos sustentarnos? Entonces, ¿qué decimos? Que de acuerdo a todo el análisis que hemos planteado anteriormente, se va a aplicar, pues de hecho, ¿no?, la penalidad al contratista por los motivos que también ya se han mencionado, ¿no? ¿Cómo lo podríamos resumir? Como el incumplimiento de la presentación de los documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. 1. 2. Incumplimiento de los plazos establecidos en la base legal. Y para rematar, la falsificación de documentos, ¿no? Bueno, y frente a esto, ¿qué acciones se toma? El único que puede tomar acciones acá es el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, ¿no? Toma la acción, entonces nos dice frente a esto, ya después de dar la sanción. ¿Cuál es la sanción? La pérdida automática de la buena pro, ¿no? Nos dice ahí en el anterior. Entonces, frente a esto, en un máximo de 3 días, se notifica al contratista que ocupó el segundo lugar, el cual tiene que presentar los documentos igual en los plazos establecidos. Y si no lo hace, pues de acuerdo al artículo 141, todo esto que nos estamos mencionando está en el artículo 141 del reglamento, pues si no lo hace este segundo postor, igual incumple, pues se da por nulo el proceso, ¿no? Ahora, hasta aquí vimos la aplicación en un caso real. Ahora vamos a ver las posibles penalidades para complementar un poco las posibles penalidades a las que está expuesto el contratista. Tenemos una fórmula de penalidad diaria, que igual nos la da el reglamento, 0.10 por el monto sobre F por el plazo en días, ¿no?
Vemos ahí que 0.15 es para plazos mayores a 60 días y 0.40 para menores o iguales a 60, ¿no? Pasémoslo rápidamente. Dijimos también en la base legal que íbamos a usar el artículo 163, que nos estipula este artículo, que se pueden establecer penalidades al contratista, ¿no? Pero solo hasta un monto máximo equivalente al 10% del monto contratado vigente, ¿no? Vemos ahí el monto contractual, podemos apreciar 1.933.481.19, el plazo que son 180, la UIT cuánto vale este año, 4.300, y ahí hemos calculado la penalidad diaria de acuerdo a la fórmula antes mencionada. Y aquí tenemos, ¿no?, unos cuantos, lo más importante que hemos considerado, de otras posibles penalidades que podría afrontar un contratista, ¿no? El contratista de esta obra, si sería el segundo postor, pues si presentaría los documentos, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de la primera? Que el plantel profesional clave no permanece menos de 60 días calendarios de acuerdo a la conformidad de las disposiciones establecidas, ¿no?, por el artículo 190 del reglamento. ¿Cuál es su penalidad? Una UIT por cada día. Ojo, ahí le hemos calculado, ¿no? Son 4.300 diario. Otro caso. En caso de que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no haber cumplido con la experiencia, ¿no? O sea, cuando el contratista presenta un plantel con tal o cual experiencia, pero a la hora de la hora, en obra, se presenta otro plantel o el mismo plantel, pero no cuenta en realidad con la experiencia que se ha mencionado. Una unidad, esta es una unidad impositiva, la penalidad, ojo, por cada día. Hemos calculado la unidad anteriormente, que son 7.161.04 soles por cada día. Otro, si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra, es una penalidad, ¿no? Al inspector o supervisor de la obra según corresponde. El cuaderno de obra pues siempre tiene que estar facilitado para los personajes mencionados, ¿no? Tanto para, de acuerdo a qué corresponda, ¿no?, a inspector o supervisor. ¿Cuánto es la penalidad? El 5 por 1000 del monto de la valorización, ¿no?, que el monto ya ha sido calculado y lo vemos ahí al costado. Otra penalidad, anotación de ocurrencias. Si el residente de obra, acaba el residente, incumple en evaluar permanentemente el desarrollo de administración de riesgos y no realiza la anotación en el cuaderno de obra, ¿no? O sea, el residente tiene que estar ahí al pendiente siempre del cuaderno de obra, ¿no? ¿Cuál es? Pues la penalidad, una UIT, ¿no? 4.300 por ocurrencia. Ojo, este es por ocurrencia, no es diario. Bueno, de todo esto, ¿qué podríamos concluir? Podemos interpretar, ¿no?, que las penalidades al contratista no necesariamente, ojo, no necesariamente se dan en el proceso de ejecución de la obra. Las últimas que vimos sí, ¿no? Pero para el caso analizado, se ha dado, por ejemplo, en el proceso de otorgamiento de la buena pro, ¿no?, después de este. Otra conclusión que podríamos extraer, ¿cuál es? Que para aplicar una penalidad no existe una normativa que precise unos montos exactos o aplicables a todos los casos, ¿no?, sino que netamente depende de lo estipulado en el contrato pactado por el contratista y la entidad. Ojo, estos montos que vemos acá están en el contrato. No siempre la penalidad dada al contratista es un monto económico, ¿no?, como vimos en el caso que hemos analizado, en el caso real, sino que en este caso, por ejemplo, es la pérdida de un proceso, ¿no? ¿Qué podríamos recomendar? De acuerdo a esto, que todo contratista de su empresa debe implementar un área capacitada, ojo, capacitada, que esté siempre en constante capacitación, encargada, ¿no?, del trámite de documentos, que esté haciendo el seguimiento para que no suceda algo como lo que ha sucedido en el caso, ¿no? Y otra recomendación que podríamos hacer es que todo contratista a cargo de su empresa pues debe conocer los plazos correspondientes y documentos para cada uno de los trámites correspondientes. Bueno, estimados oyentes, esto ha sido todo. Se espera que la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.